Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarles nuevamente en este día, donde continuamos con nuestra serie de devocionales diarios, la cual lleva por nombre ¿Qué significa ser y hacer iglesia? Sabe, en estos días hemos hablado acerca de el propósito por el cual Dios permite que vivamos esta vida nueva en Cristo dentro de una familia de fe. Y el propósito es que podamos crecer, que podamos desarrollarnos, que podamos madurar espiritualmente, que nos acompañemos, que nos dejemos acompañar como lo vimos el día de ayer. A veces, como hijos de Dios, olvidamos que también el ser iglesia no solamente está ah, o no solamente implica lo que vivimos dentro de nuestras reuniones dominicales o dentro de nuestra vida, vaya, como hermanos en Cristo, sino también va más allá de lo que hacemos allá afuera para con los que no conocen de Cristo Jesús. En las predicaciones dominicales también ahondaremos un poquito más en estos temas de qué es ser iglesia. De hecho, lo empezamos a meditar el domingo pasado y estas predicaciones, así como los devocionales, los puede encontrar en nuestro canal de YouTube. ¿Sabe? A veces como hijos de Dios y como iglesias olvidamos también esta ya gran conocida que es la Gran Comisión. Muchas veces nosotros o los creyentes pensamos en la iglesia solamente como un lugar donde nos reunimos. Le mencionaba, algunos ven a la iglesia como el edificio, como las instalaciones, olvidando que la iglesia somos nosotros. Y muchos, en ese mismo sentido, ven a la iglesia solamente como el lugar donde podemos, junto con nuestros hermanos en Cristo, adorar en comunidad, donde podemos aprender, donde podemos convivir, donde podemos acompañarnos también, si usted le quiere agregar más cosas. Pero sabe, la iglesia no solo fue llamada a reunirse, sino que también fue llamada a, a, a ser enviada. Fue llamada o somos llamados a ser pescadores de hombres, tal cual Jesús también lo expresa cuando llama a unos de sus discípulos. Desde el inicio, mi hermano, Jesús formó discípulos con un propósito claro, que es participar en la misión de Dios y llevar las buenas nuevas, el Evangelio, a otras personas. Sabe, mi hermano, la misión no es una actividad opcional, no es una actividad que podamos decidir hacerla o decidir no hacerla. No es una actividad opcional para nosotros como creyentes, sino que la misión o la gran comisión, como le menciono, es parte de la identidad de toda iglesia. Como le he mencionado, en estos devocionales y en las predicaciones hemos hablado acerca de qué significa ser iglesia. Y sí, ser iglesia es vivir en comunidad, aprender a crecer juntos, dejarnos acompañar y acompañar a otros, pero también ser iglesia y hacer iglesia significa ir a cumplir con esa gran comisión o con esa misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado a todos los que hemos sido llamados a salvación, que es compartir las buenas nuevas de salvación con los que no le conocen. Y para eso, mi hermano, le pido que me acompañe a Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dicen lo siguiente. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Sabe, Simón y Andrés, mi hermano, eran personas comunes, no eran expertos religiosos, ¿sabe? A diferencia de lo que dictaba el contexto cultural y religioso en ese entonces, el cual era que los maestros, ellos em, permitían que los alumnos o los jovencitos más destacados, sí, más virtuosos, más conocedores, más sabios, si así lo quiere decir, ellos eran a quienes tomaban como alumnos y les eran personas o chicos especiales, por así decirlo, a quienes los maestros tomaban como sus alumnos. Pero aquí desde este momento Jesús muestra el propósito de estar aquí en la tierra. Él llama a Simón y Andrés, que eran personas comunes, no eran expertos religiosos, no eran teólogos, no eran algo extraordinario, ¿no? Sino que eran personas comunes, como todos nosotros. Y ellos, vaya, a pesar de todo eso, Jesús
los llamó. Se detuvo y los llamó para darles una misión extraordinaria. Y esa misma misión las tenemos nosotros el día de hoy, que es compartir las buenas nuevas de salvación con los que no conocen de Jesús. ¿Sabe? Esta historia de Simón y Andrés nos recuerda algo muy importante, que Dios no busca perfección, sino que busca disposición. Muchas veces, mi hermano, nosotros pensamos en cosas como no sé lo suficiente, tal vez no sé los versículos necesarios para poder compartir el evangelio a alguien que no conoce. Tal vez pensamos no tengo la capacitación para compartir el evangelio con alguien más, para evangelizar. O tal vez podemos pensar, hay alguien que lo puede hacer mejor que yo, mejor le dejo esa tarea a los expertos. Pero sabe, Jesús no llamó solamente a personas capacitadas, no llamó a personas expertas, dando grandes discursos, enseñando, no, sino llamó a personas comunes que estaban dispuestas a seguirle. ¿Sabe? La misión no comienza cuando nos sentimos listos, sino que la misión comienza cuando nosotros respondemos al llamado de Jesús, tal cual lo hicieron estos dos jóvenes. Fíjese lo que dice nuevamente Marcos capítulo 1 versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos, Simón y Andrés, entendieron el llamado que Jesús les hizo, lo escucharon y no solo eso, sino que respondieron positivamente a ese llamado e invitación que Jesús les estaba dando. Los discípulos entendieron que seguir a Jesús implicaba un nuevo propósito. Sabe, mi hermano, la fe cristiana no se trata solamente de recibir bendiciones o de asistir a reuniones, como lo hemos visto en estos días. Es bueno crecer, buscar crecer espiritualmente, acompañar a otros y buscar también ser acompañados, como lo veíamos el día de ayer. Pero la vida cristiana no se trata solamente de eso, sino que la vida cristiana implica también vivir como enviados. Ahí en Juan capítulo 17, versículo 18 dice lo siguiente: como tú me enviaste, palabras de Jesús, yo los envío también al mundo. Jesús, mi hermano, como sabemos, fue enviado por el Padre. Y ahora, mi hermano, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, seguidores de Jesús, como iglesia, somos enviados por Jesús. ¿Esto qué significa? Puede preguntarse. Y bueno, eso significa, mi hermano, que nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra familia y nuestras relaciones son lugares donde Dios quiere que reflejemos a Cristo, y quiere Dios también que en esos lugares compartamos de Cristo, tal y como Jesús lo vino a hacer a este mundo. Jesús en la familia, con sus hermanos, con su madre, en sus relaciones, con sus discípulos, con los que conocía, compartía las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe? Ahora, y esto mismo podemos verlo con los apóstoles y con los ejemplos bíblicos que tenemos, ¿no? Tenemos a Felipe, tenemos a muchos más, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro predicando y yendo por más. Tenemos a muchísimos misioneros famosos o reconocidos y algunos no reconocidos a lo largo de la historia que han dedicado su vida a compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque eso es parte esencial de dos cosas. Primero, de nuestra vida como cristianos, pero también es parte esencial de nuestra vida como iglesia, como hijos de Dios, como familia de fe. Ahora, si nos damos un poquitito más atrás, ahí en Marcos, capítulo 1, por el versículo 15, fíjese lo que dice. Marcos 1, versículo 15, dice lo siguiente: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sabe? La iglesia tiene un mensaje claro, mi hermano, que es el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesucristo, que Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, salvar nuestra alma y darnos vida eterna mediante su resurrección. Pero sabe, mi hermano, nosotros no solamente comunicamos palabras vacías, sino que también podemos
entender y confiar plenamente que lo que hablamos es la verdad y es palabra viva. Y no solo eso, mi hermano, que también nosotros, más que hablar y compartir las buenas nuevas, que eso es importantísimo, también nosotros reflejamos ese mensaje con nuestra forma de vivir, con nuestra vida misma. ¿Cómo? Bueno, nuestra manera de amar, nuestra manera de servir, nuestra manera de perdonar y en general nuestra manera de vivir respalda lo que anunciamos. En otras palabras, debemos de ser congruentes. ¿De qué nos serviría pasarnos una vida entera predicando el evangelio o evangelizando si nuestra vida dice o grita todo lo contrario? Debe de haber coherencia, mi hermano. Debemos vivir una vida íntegra. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros no podemos separar el mensaje de los mensajeros. No podemos, mi hermano, aspirar a ser una iglesia sana, una iglesia como lo vimos el domingo, con signos vitales de que vive, o con buenos signos vitales. No podemos esperar ser eso si no compartimos las buenas nuevas con los de allá afuera que no conocen de Jesús. Y también no podemos aspirar a ser una iglesia con buenos signos vitales si no vivimos en comunidad, si no buscamos acompañarnos los unos a los otros, si no nos llevamos en oración, si no nos animamos, si no nos amamos. No podemos priorizar ni una ni la otra, sino que tienen que ser las dos cosas que hasta ahora hemos visto, ya veremos más, pero debemos cumplir o buscar cumplir con ambas para estimar llegar a ser una iglesia sana para la gloria de Dios. Dios quiere usar nuestra vida individualmente, mi hermano, pero también quiere usarnos como iglesia para dar testimonio de su gracia al mundo. Ahora usted recordará un pasaje muy conocido que es Mateo 28, versículos 19 y 20, perdón. Mateo 28, versículos 19 y 20, que son la ya muy conocida, la gran comisión, ¿no? Dice, por tanto, palabras de Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? La misión, mi hermano, no es solo para pastores, para misioneros o para líderes o solamente para los hermanos que tienen el don de evangelismo. No, mi hermano, para nada. Sino que la gran comisión o la tarea de ir por los que no conocen a Jesús o el ir a pescar hombres es un llamado para toda la iglesia. Cada creyente, mi hermano, ha sido enviado por Dios y cada iglesia Dios espera que cumpla con esa misión, tanto de forma individual, ¿en dónde? En nuestros entornos diarios, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, en todos lados, tanto como iglesia, en lugares específicos, en hospitales, en proyectos evangelísticos, salidas evangelísticas. Dios espera que cumplamos tanto en lo individual como en lo congregacional. ¿Sabe, mi hermano? La misión no empieza en lugares lejanos. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a compartir el evangelio cuando vaya a otro estado o a otro país. Mi hermano, eso es muy bonito y primero Dios que tengamos la oportunidad de hacerlo como iglesia, pero empecemos donde estamos. Empecemos con las personas que nos rodean. ¿Sabe? Podemos empezar con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Y después yo le aseguro que Dios nos permitirá ir por más. Tal cual como lo vemos con los apóstoles, mi hermano, con los discípulos de Jesús. La misión, mi hermano, para ir terminando, no es una carga. No debemos sentir el evangelizar como una carga en nuestra vida cristiana, sino que debemos verlo como un privilegio. Como le mencionaba, somos personas comunes y aún así Jesús se dignó a vernos, a llamarnos a salvación y a llamarnos y darnos la oportunidad y el privilegio de comunicar las buenas nuevas de salvación, hermano. Es parte esencial esto de ser iglesia. El compartir, el evangelizar, el predicar es parte esencial de la vida cristiana. ¿Sabe, mi hermano? Dios ha decidido usar a personas comunes como nosotros para llevar este mensaje tan extraordinario. Y eso me deja maravillado, asombrado y agradecido para con Dios, mi hermano. ¿No le pasa a usted también? Y esto no somos nosotros merecedores de nada, ni de la salvación, y tampoco de llevar un mensaje tan maravilloso como estas buenas nuevas de salvación. Pero sabe, es Dios tan bueno y tan grande y tan maravilloso
que permite que nosotros podamos compartir este mensaje de que Jesús amó tanto al mundo que dio su vida en la cruz. Mi hermano, la iglesia existe sí para adorar a Dios, existe sí para crecer en comunidad, pero también la iglesia existe para ir por los que no conocen a Cristo Jesús, para ir a pescar hombres. La iglesia existe para ser pescadores de hombres. Y cada día tenemos oportunidades para servir como personas enviadas que entendemos esta misión. Así que mi hermano, yo le quiero animar a que podamos convertirnos en una iglesia que camina junto, que caminamos juntos, una iglesia que anima, que exhorta, que alienta, que ama, que enseña la verdad, que profundiza en la palabra y todo lo que hemos visto en estos días. Pero también yo le animo a que podamos ser una iglesia pescadora de hombres. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno, gracias porque sigues enseñándonos lo que es ser iglesia, Padre. Gracias porque en estos días nos has recordado que fuimos llamados a vivir esta vida nueva en Cristo, en comunidad, animándonos, exhortándonos, corrigiéndonos también en amor, Padre, y acompañándonos en general. Pero Padre, también parte esencial de nuestra vida, de nuestra nueva vida en Cristo, individualmente, pero también como iglesia, es el compartir el Evangelio de Jesús, Padre. Ayúdanos a poder hacerlo tanto en lo personal como en iglesia, Padre. Ayúdanos a poder compartir este mensaje de salvación con los que no conocen de ti y que lo necesitan. Ayúdanos a que seamos una iglesia sana para la gloria y honra de tu nombre, que seamos una iglesia que adora tu nombre, que exalta tu nombre, pero que también seamos una iglesia pescadora de hombres. Todo eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.